Estimados lectores, bienvenidos a una entrega más de Necroderecho. El día de hoy tenemos el placer de entrevistar a Walter Arellano, el maestro Walter Arellano, quien nos acompaña hoy en el estudio. Muchas gracias, Walter, por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Oscar, y pues un placer presentar este texto que creo va a ser muy aportativo y sobre todo muy relevante en el discurso jurídico actual, ¿no? Es decir, estamos pensando ya en categorías nuevas, se siente el cambio paradigmático del discurso jurídico y bueno, pues con eso ya tenemos una entrada fenomenal. Claro, sí, muy interesante, un libro que, como comentaba con José Ramón Narváez, va a ser muy polémico y espero yo que tenga una gran difusión, como siempre le hemos hecho aquí en Editorial Libitum. Tan polémico como el mismo José Ramón. Estimado Walter, quisiera comenzar con un hecho histórico. La década de los años 70, es decir, el siglo pasado, surgió una corriente literaria, sobre todo en la poesía, llamada el infrarrealismo. En esta poesía, movimiento, era Roberto Bolaño el máximo exponente, quien decía o proponía que fuera una poesía o crear poesía libre. ¿Libre de qué? Libre de todo convencionalismo social. Ahora, cuando hablamos de infrarrealismo jurídico, ¿cuál sería la relación entre infrarrealismo literario de Roberto Bolaño aquí en México y esta nueva propuesta de infrarrealismo jurídico? Bueno, el infrarrealismo literario y el infrarrealismo jurídico tienen dos comunes denominadores, ¿no? Es uno la irrelevancia, ¿no? Ese cuestionar a las instituciones, cuestionar lo dicho, ¿no? O la verdad con mayúscula, y si efectivamente ese año 1970 va a ser un paradigma o va a ser un rompeaguas en muchos sentidos, ¿no? Es decir, a finales de los 60, en los 68, bueno, vamos a tener los movimientos estudiantiles en Francia, en España y en otras partes del mundo, incluso aquí en México, ¿no? Vamos a tener también teóricos que empiezan a hacer mucho ruido, por lo menos teorías que empiezan a hacer mucho ruido. Por supuesto tenemos un existencialismo sartreano, ¿no? como antesala. Tenemos eso que ya sabe a lo que muchos han denominado posmodernidad, ¿no? Que está demasiado prejuiciado todo ese concepto de posmodernidad, que muchos lo asumen como charlatanería, como algo pasajero, o lo ven como una especie de vida líquida, ¿no? Ese tipo de cuestiones, pero no, la posmodernidad va más allá, ¿no? Entonces todo eso va a ser un cúmulo que va a estallar hasta finales de los 80 con la caída del muro de Berlín, que es donde muchos ya dicen que es donde empieza la posmodernidad. Previo a eso vamos a tener un Lyotard, vamos a tener a los llamados teóricos posmodernos. Jean Baudrillard, por ejemplo. Por supuesto, ¿no? Y otros más, ¿no? Entonces, en ese sentido, por supuesto que hay similitudes en esto que José Ramón llama infrarrealismo jurídico, que va a tener como principal premisa, la adopción también del arte, ¿no? Que va a ser una cuestión importante, que ya también lo habían hecho justamente más o menos por esos años, en Estados Unidos, los famosos Critical Legal Studies, ¿no? Entonces, Duncan Kennedy a la cabeza de ello, ¿no? Criticando sobre todo que el derecho se volvió una especie de legitimador de un status quo. Entonces, ese cuestionar, yo creo que cuestionar y la irrelevancia, ¿no? De vamos a perder las formas para asumir los fondos o atacar los fondos, ¿no? Que lo hacía Bolaño, ¿no? Bolaño siempre fue irrelevante, ¿no? Verlo en las presentaciones del libro, a veces haciendo despapalles, etcétera. Se parece mucho a lo que ha adoptado José Ramón con la idea de retomar el performance, ¿no? Y lo vimos en el video del Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde llega con una máscara, ¿no? Y pues da la ponencia, ¿no? O donde en un congreso internacional de filosofía, pues grita pues esto de qué nos sirve, ¿no? Todo esto es un discurso vacío si no tiene una aplicación en la praxis, ¿no? Entonces es llevar un poco el derecho del ser, ¿no? Y destrozar el derecho del deber ser en un país donde parece ser que en las facultades de derecho pues se enseña pues un mundo ficticio, ¿no? Mientras la realidad absorbe, ¿no? Entonces la gran crítica es a la cuestión fallida de la institucional y a llamar las cosas como son. Ahora una pregunta como corolario, ya que estamos hablando del performance que ha hecho José Ramón en distintos espacios universitarios.
siempre porta una máscara de luchador. ¿Cuál sería para ti, o desde tu punto de vista, el significado de portar esta máscara? Sabes, recuerdo mucho los antifaces de los de superhéroes, claro, las máscaras de las culturas africanas, las máscaras de las culturas mexicanas, donde el que porta la máscara adopta otra identidad, la identidad de la máscara, y deja de lado o se olvida de su propia identidad. Claro. Sí, bueno, definitivamente la máscara incluso va a jugar un papel en textos literarios mexicanos, por ejemplo, cuando el propio Octavio Paz, ¿no?, habla acerca de la idea de la máscara, ¿no? La idea de la lucha libre y lo que semióticamente significa para la gente, es decir, basta ir a un viernes, un sábado a las famosas luchas, y uno puede ver gran parte de las ansiedades del pueblo, ¿no?, de las frustraciones, a veces que es la forma más honesta de sacarlas, ¿no? Es a través de las luchas, gritar, etcétera, y sobre todo lo que esconde cada personaje a través de la máscara, ¿no? Él tiene un personaje que se llama Elipsis y que es un luchador social, ¿no? Es decir, usa a Elipsis para decir lo que es tal vez políticamente incorrecto, ¿no? Lo que los abogados no dicen, pero saben que pasa, ¿no? Es decir, pero por ser políticamente correcto lo simulamos no decirlo, es decir, para muestra hasta un botón. ¿Por qué en los planes de estudio de la carrera de Derecho, pensemos en Derecho Constitucional, no se aborda en el curso pues la palabra Estado fallido, como si no existiera, como si no fuera posible, ¿no? Entonces, tal vez Elipsis es precisamente pues un personaje que a veces ayuda a decirnos las cosas como son, ¿no? Que eso es a veces lo que falta en el propio discurso jurídico, no solamente de la doctrina, ¿no?, de la academia, sino también falta en juzgados, ¿no? O sea, necesitamos más Elipsis, ¿no?, más luchadores sociales, y yo creo que José Ramón ha jugado con esto, aparte de que él es un apasionado de la lucha libre, ¿no? Yo creo que juega con la semiótica del personaje y se hace valer de Elipsis a veces para decir lo que podría ser castigable, ¿no? Porque pues, existe la censura, ¿no? Existe la censura en las facultades de Derecho, la respuesta es sí, ¿no? Existe la censura en los textos, bueno, la respuesta es sí, pero afortunadamente existe este tipo de esfuerzos, ¿no?, de editoriales, es decir, a veces el académico no puede decir ciertas cosas, ¿no? Y José Ramón pues ha sabido cómo decirlo, ¿no?, a través de su personaje y fuera de su personaje también, ¿no? Ahora, estimado Walter, para entrar más en materia sobre el infrarrealismo jurídico, me gustaría saber qué es. ¿Es una corriente? ¿Es un movimiento filosófico? Cuéntanos más al respecto, por favor. Bueno, la gran ventaja, yo creo que yo veo en el infrarrealismo, por eso mi simpatía con José Ramón, que a veces podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero nos llevamos muy bien, no solamente en el ámbito profesional, sino también personal, ¿no? Y en la cuestión del infrarrealismo somos muy afines, ¿no?, en las ideas que plantea él a través del infrarrealismo, y siempre estamos debatiendo y aportando algunas cosas, pero yo creo que si pudiera llegar a una conclusión, el infrarrealismo tal vez es su magia, que puede ser multifacético, es decir, no se engloba en una sola cosa, pero ahora bien, si lo tenemos que ver a partir de la teoría jurídica, definitivamente lo encontramos con una perspectiva epistemológica, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera trata de explicar los orígenes, los límites y los alcances del derecho, ¿no? Entonces, ¿a qué corriente epistémica formalmente pertenece el infrarrealismo? Yo le decía a José Ramón, el infrarrealismo se encuentra dentro del jusrealismo, pero no dentro del jusrealismo americano, del jusrealismo escandinavo de Alf Ross, sino que pertenece al jusrealismo latinoamericano, ¿no? Ahí lo encontramos como un tipo de jusrealismo. Ahora bien, tiene muchas semejanzas y es totalmente natural que encontremos semejanzas con, por ejemplo, los Critical Legal Studies, ¿no?, que por supuesto pertenecen al jusrealismo americano, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues a veces vemos paralelismos entre el infrarrealismo y el jusrealismo americano, ¿no?, de los Critical Legal Studies. Por ejemplo, asumir que el derecho tiene en gran medida una pretensión, o por lo menos la enseñanza del derecho, una pretensión de mantener un status quo, ¿no?, en el que se excluyan o se legitimen discursos en contra de cuestiones de género, de raza, etcétera, ¿no? Es decir, que justifique la desigualdad en muchas ocasiones. Y eso va a criticar el infrarrealismo también. Claro, la gran ventaja es que lo hace desde la cosmovisión mexicana,
¿no? Es decir, eso es lo que va a ser la distinción entre otras manifestaciones de yusrealismo. Es decir, lo ve a través de la perspectiva mexicana y también latinoamericana, ¿no? No en balde por ahí tiene el grupo de Filosofía del Derecho para México, que ustedes pueden consultar en línea, y ahí constantemente estamos haciendo debates acerca de qué es lo mexicano, qué es lo latinoamericano, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa va a ser la gran distinción. Es decir, que recoge elementos de lo mexicano y de lo latinoamericano. Por eso no en balde también se retoma ideas del zapatismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si fuera una pregunta de sí, no sea concreto, no sea tan abierto, bueno, pues definitivamente es una perspectiva epistemológica. Y ahora, como colectivo, el infrarrealismo jurídico, ¿quiénes lo conforman actualmente? Bueno, el infrarrealismo está conformado por, yo digo, por la cantera, ¿no? Y por los demás, ¿no? Es decir, de manera intangible, pues hay muchas personas que están conformando este movimiento, o personas que aún no se han dado cuenta que son infrarrealistas sin saber del infrarrealismo, es decir, que están en la misma sintonía, ¿no? Y yo lo veo cuando doy ponencias en varios lugares de la República, pues a veces llegan a las mismas ideas, ¿no? A las mismas conclusiones a las que llega el infrarrealismo sin haber estado del infrarrealismo. Es decir, ¿por qué? Porque el infrarrealismo, como todo realismo, ¿no? Está acorde a una cuestión sociológica, es decir, a lo que está pasando, ¿no? Es decir, al derecho que se derrama en sangre, no al derecho que está escrito en leyes, ¿no? Es decir, el derecho que se siente, el derecho que pasa, el derecho que la gente percibe. Eso es la principal fuente del yusrealismo y del infrarrealismo, ¿no? Entonces, y pues claro, ¿no? José Ramón también tiene pues un grupo, ¿no? de alumnos que lo han seguido, que han seguido todo este pensamiento, egresados de la maestría en Derecho de la UNAM, ¿no? Y por supuesto también desde otras latitudes, ¿no? En Colombia, en Italia, en otros países, ¿no? A lo largo del mundo. Entonces, de manera pues concreta no te podría decir, tenemos un directorio, ¿no? Número A, fulanito, ¿no? Hasta la W llegar yo, ¿no? Claro, simpatizo mucho con su perspectiva del infrarrealismo, me asumiría como un infrarrealista, pero claro, tenemos distintas concepciones acerca de dónde ubicamos el infrarrealismo, ¿no? Y yo creo que el necroderecho pues va a ser una de las muestras más originales también de este movimiento jusfilosófico, ¿no? Es decir, el jusrealismo se va a encargar de estudiar también esto que llaman necroderecho, que tiene mucho que ver con la idea de necropolítica, por ejemplo, ¿no? Ya decía Bobbio, derecho y política son dos caras de una misma moneda. Entonces, pues la respuesta es ¿cuántos integramos esto? No lo sé, ¿no? Pero siempre hay pues, algunos que estamos más cercanos, etcétera, y algunos que ni siquiera se han dado cuenta. Ahora, mi estimado Walter, yo creo que a los lectores nos está surgiendo una duda. ¿Cómo surge este colectivo infrarrealista jurídico? Bueno, esto en realidad surge como un proyecto pedagógico, ¿no? En palabras de José Ramón, yo no estuve ahí para presenciarlo, es decir, yo no me tocó ver el parto del infrarrealismo, me tocó ver los primeros meses, ¿no? Es decir, me tocó posteriormente, y pues surge como un experimento pedagógico, que eso es interesante, porque también como es el caso de los Critical Legal Studies, pues, Duncan Kennedy da clase en Harvard, ¿no? Entonces, con ese caso de los Critical Legal Studies, pues también surge como una cuestión de academia, ¿no? Surge en una forma de enseñar, ¿no? y de transformar esas maneras, ¿no? En las que estamos transmitiendo el discurso jurídico, discutiendo el discurso jurídico. Entonces José Ramón pues empieza haciendo esto en las aulas, ¿no? Tal vez empieza con una perspectiva lúdica, ¿no? A modo de juego, ¿no? Decir, bueno, está el dispositivismo, está el diosnaturalismo, está el disrealismo, bueno, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Porque a veces se lo asume como o sea, como una cosa independiente, es decir, como aparte del disrealismo, el infrarrealismo, es decir, a la par como un modelo epistemológico. Ahí yo no concuerdo del todo con él, pero en ese sentido, entonces podemos afirmar que surge pues como un experimento, ¿no? Ya sabes que la ciencia pues hay muchas coincidencias, ¿no? Es decir, el Viagra va también como un experimento para otra cuestión, es decir, tenía otra finalidad, pero pues resultó que servía para incentivar, ¿no? A los señores de edad avanzada a regresar a sus andadas, ¿no? Entonces, pues más o menos eso pasa con el infrarrealismo, es decir, el infrarrealismo pues va a surgir como un experimento pedagógico que después el juego se vuelve verdadero, como diría la canción, ¿no? Y pues se dio continuidad y llegamos hasta esto, ¿no? Y en los últimos años José Ramón se ha dedicado
a escribir, ¿no? También, además de este texto, también tiene otro por ahí que se llama Argumentar de otra manera los derechos humanos, que también ya empieza ahí a plasmar qué es el infrarrealismo. Por ahí en mi canal de YouTube también tenemos una entrevista de qué es el infrarrealismo jurídico de José Ramón. Yo también he tenido la oportunidad de hablar de infrarrealismo en la Universidad de Oviedo y de León en España, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, él ha hablado también en Italia de infrarrealismo, en varios lugares de Latinoamérica. Entonces, es un movimiento que se empieza a consolidar como una nueva perspectiva para entender la realidad. Y creo que, ¿por qué es necesario esto? ¿Por qué es necesario pensarlo a partir de las categorías infrarrealistas? Porque los demás modelos epistemológicos no nos están dando las respuestas. Es decir, hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial a la fecha cómo poco a poco ha decaído el discurso del positivismo, por lo menos del paleopositivismo, ¿no? Y el positivismo incluso tiende a volverse más flexible, ¿no? A llegar a un positivismo metodológico como el de Bobbio, o incluso un positivismo más abierto, ¿no? El justnaturalismo, pues también, ¿no? Es decir, los justnaturalistas también se están abriendo a otros modelos, y parece el caso, o el ejemplo más representativo es el Reale, ¿no? Que habla de la teoría tripartita del derecho, ¿no? Es decir, que estamos hecho valor y norma, ¿no? Yo lo asumo como un jus realista flexible, el Reale, claro, pero otro un jus positivista va a decir que es un jus positivista flexible, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Yo lo veo a Reale como un jus realista también del jus realismo latinoamericano, pero de otra corriente, ¿no? Del jus realismo latinoamericano flexible, así yo le pondría, ¿no? Y así sucesivamente. Es decir, estamos viviendo una transición generacional de cambios de paradigma en el discurso jurídico, y estas son las respuestas que nos está dando el necroderecho y el infrarrealismo a su vez, ¿no? Es decir, necesitamos pensar con categorías propias y nuevas para explicar una realidad que se ha transformado. Es decir, no podemos estar pensando en los teóricos que hemos pensado siempre. Necesitamos pensar con nuevas categorías, con nuevas perspectivas, y sobre todo con una visión pues multi y transdisciplinaria. El derecho se está enraizando y estamos regresando a la necesidad de pensar en clave filosófica. El problema fue cuando dejamos de darle la importancia a la filosofía del derecho, ¿no? Cuando la filosofía del derecho, si pensamos que el derecho es un árbol, pues las raíces del derecho pues son las filosóficas, la argumentación jurídica, la semiótica jurídica, no sé, la lógica jurídica incluso, retórica, ¿no? La retórica, etcétera. Entonces, sí, la epistemología jurídica. Eso es lo que hace que ese árbol se sostenga y que incluso esté vivo, porque ese árbol puede morir. Claro. ¿No? Siguiendo esa analogía, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, bueno, pues eso sería la respuesta. Ahora, hace unos momentos estábamos comentando una frase al final citaste una frase de Norberto Bobbio, la cual dice que el derecho y la política son las dos caras de una misma moneda. Mi siguiente pregunta sería, ¿cuál es la concepción del derecho de la cual parte los infrarrealistas jurídicos, y cuál es su concepción de Estado? Claro, bueno, en principio la concepción de Estado está ligado totalmente, o por lo menos la perspectiva en cómo se asume el Estado, está ligado totalmente a la perspectiva hegeliana de la dialéctica de amo-esclavo, ¿no? Partimos de esa premisa, es decir, el Estado no es bueno, no es ese Estado ideal del que están pensando, por ejemplo, los positivistas, ¿no? Partimos del sospechosismo, ¿no? Es decir, de un Estado que a priori, ¿no? No ha concedido nada, es decir, todos los derechos han sido fruto de la lucha, ¿no? De la gente, ¿no? De una lucha histórica, ¿no? Entonces, partimos de ese sospechosismo, ¿no? Ahora bien, yo retomaría esta idea de que decía algún investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, es decir, vimos en el contexto en el que la única manera de entender la realidad contemporánea, ¿no? Es a través de un triunvirato. Es decir, un triunvirato en el que están en juego, por un lado, el discurso de los derechos humanos, por otro lado, el de la democracia representativa, y finalmente el del neoliberalismo. Todos esos tres en choque, es decir, ninguno arriba del otro, sino en un triunvirato, pues, donde los tres están en constante confrontación, ¿no? Entonces, vemos el caso del neoliberalismo, ¿no? Es decir, y que a su vez, bajo esa misma tesitura de las
propias reglas del neoliberalismo, tenemos que pensar también en derechos humanos y también una democracia representativa que ha sido demasiado cuestionada, ¿no? Digo, la democracia ¿cuándo no ha sido cuestionada, ¿no? Es más, podríamos retomar, ¿no? Aquella frase de un distinguido sociólogo, ¿no? Que decía que, bueno, pues la democracia es un muy mal sistema, ¿no? Pero el menos malo de todos, ¿no? Entonces, y podemos ver que los antiguos pues también van a ser unos críticos de la democracia, incluso no solamente en Occidente, estamos pensando en los clásicos, es decir, Platón, Aristóteles, o el mismo Sócrates, ¿no? Que va a ser el maestro de maestros, ¿no? Sino también estamos pensando en Confucio, ¿no? Confucio también fue un gran crítico de la democracia. Entonces, vivimos en un contexto donde hablar de democracia es hablar pues de algo que parece ser demasiado frágil, inconsistente. Lo vemos en Estados Unidos con la llegada de Trump, aquí en México con Peña, lo vemos en Inglaterra con el Brexit, ¿no? En Colombia, ¿no? Es decir, se ve constantemente en nuestra realidad. Por otro lado, el neoliberalismo o pensando en clave de derecho humanista, es decir, ¿cómo podemos hablar de igualdad, por ejemplo, en un sistema económico que está prediseñado para la desigualdad? ¿No? Es decir, entonces vimos ese triunvirato. Esas son las tres claves para entender nuestro contexto actual, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el infrarrealismo pues se va a partir o se va a inclinar a esta postura de sospechosismo, ¿no? Es decir, ¿qué papel juega el Estado? ¿No? Es decir, ¿hasta qué punto tenemos que cuidarnos del propio Estado? ¿No? Y llegamos, por ejemplo, a cuestiones como las desapariciones forzadas, ¿no? Etcétera, y sobre todo también no solamente el Estado mismo, sino las instituciones que ellos representan, o incluso las instituciones que aparentemente someten al Estado, ¿no? El infrarrealismo no tiene empacho en criticar a la propia Corte Interamericana, por ejemplo, de derechos humanos, ¿no? Es decir, el infrarrealismo va a ser un crítico propositivo para todos, ¿no? Es decir, jala parejo, ¿no? Es decir, y sobre todo, bueno, lo que se busca es apostarle a la vida, ¿no? Y retomar principios zapatistas, para todos todo, ¿no? Trabajo, vida, salud, educación. Claro, es lo que retoma José Ramón precisamente en su libro Necroderecho, esta idea de vitalismo jurídico en contraposición a este fenómeno que llama necroderecho, ¿no? Exactamente, apostarle a la vida y a la calidad de vida, ¿no? Ahora, en este papel del Estado que estás denunciando o que están denunciando ustedes, el movimiento infrarrealista jurídico actualmente, en este papel del Estado, yo preguntaría también cuál es el papel del derecho en este papel también de Estado, porque estamos hablando de fenómenos que son interrelacionados. Claro, es interesante porque también el infrarrealismo va a retomar hasta cierto punto posturas, elementos de las posturas, por ejemplo, marxistas, ¿no? Es decir, pensar incluso el Estado como un mecanismo, como un medio para someter a las masas. También podríamos simpatizar o coquetear con esa idea, ¿no? Y con otras ideas ya más complejas, obviamente. Bueno, esto es una paráfrasis que puede ser caricaturizada o cuestionada, pero lo digo en términos muy generales, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega el derecho? Pues el papel que nosotros le queramos dar. Es decir, el derecho no se puede asumir como un robot que fue creado como película gringa de robots, ¿no? Que supuestamente no debía de romper ciertos principios. Por ejemplo, en la robótica, pues un robot no puede matar a un humano, no puede hacerle daño a un humano, ¿no? Pero justamente es la trama de las películas de robots, que logran dominar a los humanos. Entonces, ¿hasta qué punto el derecho como una creación humana, ¿no? Se ha vuelto como ese robot que está creado para no atentar en contra del humano, pero sí atenta contra el humano? Entonces, ahí es cuando nos encontramos con el problema, ¿no? Entonces, nosotros partimos de esa premisa, es decir, que el derecho sufrió una metamorfosis bastante extraña, en la que pues apunta hacia quien debiera servir, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en cómo se utiliza la fuerza pública, ¿no? En cómo se utiliza también los recursos públicos y sobre todo, pues cómo el derecho mismo legitima discursos de odio o legitima la muerte, legitima la exclusión, legitima todo esto. Y dirás, bueno, es que suena muy abstracto. Bueno, legitima una reforma energética que permite el fracking, y que el fracking a su vez se traduce en una contaminación de mantos acuíferos, y eso se traduce a su vez en muerte de pueblos indígenas, en tener que en pueblos indígenas que van a ser desplazados y que van a ir a ciudades donde de antemano están excluidos, ¿no? Entonces, en esas claves estamos pensando, ¿no? Es decir, en un derecho que se transformó en algo que no se debió haber transformado. Ahora, este movimiento infrarrealista parte
bueno, así lo veo yo, desde una perspectiva también interdisciplinaria. Mi pregunta sería, ¿cuál es la relación entre el infrarrealismo y las manifestaciones culturales, sobre todo la música, el cine, la pintura y también las nuevas manifestaciones de la cultura pop, es decir, las series de televisión, los cómics, ¿no?, creados en el siglo pasado, etcétera? Cuéntanos más al respecto sobre esta perspectiva. Sí, bueno, sobre todo, bueno, en principio vamos a hablar un poco acerca de lo multidisciplinario y lo transdisciplinario. El movimiento infrarrealista está formado, o la base del movimiento es la filosofía del derecho, que a su vez, por supuesto, involucra una reflexión seria filosófica. Entonces, muchos de los que integran, ¿no?, el cuerpo fuerte o la cantera del infrarrealismo es gente que ha tenido estudios en la Facultad de Cine, es decir, en la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, en mi caso yo soy una especie de todólogo, ¿no?, porque ya es que estoy en filosofía, soy psicólogo, soy comunicólogo, ¿no?, sí, también, ¿no? Entonces, y abogado, ¿no? Entonces, ese papel juega muy importante porque es muy importante porque no es un movimiento exclusivo o excluyente, ¿no?, sino que es un movimiento bastante incluyente. Entonces, no hay un lenguaje especializado técnico que nada más capte abogados, sino que es un mensaje que está llegando a politólogos, economistas, es un mensaje que está llegando a psicólogos, porque también se retoman ideas del psicoanálisis, ¿no? Ideas sociológicas, por supuesto que también, ¿no? Entonces, el infrarrealismo no está limitado para los abogados, sino que es incluyente y se nutre de ideas de cualquier disciplina, ¿no? Incluso de manifestaciones artísticas, que ese sería el siguiente punto, es decir, las manifestaciones artísticas, que es algo que ya hacían de alguna manera los Critical Legal Studies. Es decir, los Critical Legal Studies van a pensar, por ejemplo, a enseñar con el método de casos, ¿no? Y el método de casos a veces a través del cine, ¿no? Es decir, los Critical Legal ya están pensando en la inclusión del cine, particularmente estoy pensando en Kennedy nuevamente. Entonces, en ese sentido, también el infrarrealismo va a retomar no solamente el cine, sino también la literatura, que es el caso de otro texto que tiene tu casa editorial, Derecho y Literatura, un excelente texto, vale la pena que los lectores pues también adquieran. Y yo creo que también Libitum es un gran ejemplo de cómo se ha roto ese cambio generacional, es decir, de los libros tradicionales del derecho que eran monográficos o que eran una calca de las teorías anglosajonas o europeas, o que incluso los autores, a pesar de que tuvimos autores sumamente brillantes en el siglo pasado, y sumamente críticos, gente pero muy brillante, el mismo Recasens-Sitges, con todo y todo el maestro Ignacio Burgoa va a ser un ícono, ¿no?, en la praxis del derecho, ¿no? Mi abuelo Carlos Arellano García también va a ser uno de los más sólidos, pero ellos no estaban pensando de manera tan sólida en la filosofía. Además, lo podemos ver en el propio Rolando Tamayo, que tal vez fue quien más pensó en clave filosófica de los juristas a los que estamos relevando, ¿no? Es decir, Rolando Tamayo, pues lo que estaba haciendo era traducciones de los autores que le enseñó su maestro Hart, o traducciones de su maestro Hart, o simplemente estaba haciendo síntesis de sus textos, o estaba pensando, ¿no?, en retomar pues, el pensamiento occidental y resumirlo un poco para llevarlo acá, y eso fue un gran mérito, porque antes no llegaba de otra forma un Hart, claro, un Austin, ¿no?, etcétera, sino que es un gran mérito. Nadie soslaya lo que han hecho los anteriores, pero nosotros ya estamos pensando para hacer categorías propias de lo mexicano, ¿no? Y eso creo que históricamente, si bien se había visto de manera muy aislada, ahora se está viendo de manera más notoria, ¿no? Tal vez en gran medida por los discursos de emancipación, ¿no? Y esa necesidad ya de crear un nuevo derecho, un derecho para América Latina. Y mira, Oscar, yo no quisiera jugar a mi homónimo también Walter Mercado, pero yo te aseguro, Oscar, que no tarda mucho en que en Europa nos tomen realmente, que no es el objetivo central, ¿no?, pero estoy seguro que no tarda mucho que Europa empiece a leer y tomar en serio a los autores latinoamericanos, porque se está agotando el discurso occidental. Nosotros, bueno, dirán, ¿somos occidentales? No somos occidentales, estamos occidentalizados, ¿no? Estamos occidentalizados. Y por supuesto no podemos negar que hay que retomar ideas también de Europa, pero no tarda mucho en que el propio contexto europeo pues demande ideas también de la realidad latinoamericana. Incluso se puede ver en el sistema internacional de los derechos humanos, es decir, en el Tribunal Europeo pues ya es más común que se lea jurisprudencia de la Corte Interamericana. Por último, Walter, ¿quisieras agregar algo más para nuestros lectores? Sí, yo quisiera invitar a todos ustedes a acercarse a este editorial, que creo yo que
pues tiene mucho que ofrecer, tiene nuevas perspectivas del derecho, tiene también nuevas discusiones y sobre todo pues nuevas formas de difundir el discurso jurídico, ya no solamente a través del texto en sí, sino también a través de una estructura o de una infraestructura de carácter audiovisual, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo los invito a mantenerse al tanto de los textos que Editorial Libitum tiene para nosotros y sobre todo también de proponer, ¿no? Porque hasta donde sé también pueden enviar sus propuestas editoriales a la editorial. Entonces, pues estamos todos en el mismo barco, como diría Peter Sloterdijk, y bueno, pues te agradezco muchísimo, Oscar. Muchísimas gracias a ti, Walter, por esta entrevista. Y estimado lector, lo invitamos a leer el libro titulado #Necroderecho, escrito por el doctor José Ramón Narváez. Muchísimas gracias y hasta la próxima.